Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es función cuadrática. Te voy a explicar cómo calcular el eje de simetría, la coordenada del vértice, las raíces o cero de la función y también a representar gráficamente. Antes vamos a ir a repasar la teoría. Las funciones cuadráticas se pueden presentar de diversas formas, de forma polinómica, factorizada y canónica. En esta situación vamos a trabajar una función cuadrática presentada en forma polinómica y esta es su expresión algebraica. Estas funciones presentadas de esta forma pueden estar completas o incompletas. En este caso está completa ya que posee los tres términos: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, donde las letras A, B y C representan a los coeficientes y estos pertenecen al conjunto de los números reales, con la condición que el coeficiente del término cuadrático, representado con la letra A, sea diferente de 0 para que sea función cuadrática. ¿Por qué es importante reconocer a estos coeficientes? Porque ya me puedo hacer una idea previa de cómo será la representación gráfica de la parábola en un sistema de coordenadas cartesianas. Fíjate, si identificas al coeficiente del término cuadrático representado en la fórmula con la letra A, ya vas a saber la concavidad de la parábola. Si A es mayor a 0 o toma valores positivos, las ramas de la parábola van hacia arriba y en el vértice vamos a obtener un mínimo. Todo lo contrario, si A es menor a 0, las ramas de la parábola van hacia abajo y en el vértice vamos a obtener un máximo valor. También vamos a poder anticipar el punto de corte que tendrá la parábola con el eje de ordenadas. A modo de ejemplo hice esta representación gráfica donde observarás el punto de corte entre la parábola y el eje de ordenadas. Las coordenadas de este punto es 0, C. ¿Por qué aparece 0? Porque cuando x vale 0 y lo reemplazamos en la función, te darás cuenta que el término cuadrático y el término lineal se anulan, quedando como imagen el término independiente representado con la letra C. Es por esto que ya podemos anticipar el punto de corte entre la parábola y el eje de ordenadas simplemente observando a la letra C. Bueno chicos, ahora vamos a empezar con la resolución de este ejercicio que tenemos a modo de ejemplo. Muy bien, tenemos la función f de x definida como... Tenemos la función f de x igual a 2x cuadrado menos 12x más 10. Vamos a calcular el eje de simetría, pero antes vamos a identificar cada uno de los coeficientes. Acordate que estaban representados con la letra A, B y C. Vamos a identificar el coeficiente del término cuadrático representado con la letra A. Es fácil de reconocer porque este número multiplica a la variable elevado al cuadrado, es decir, a x cuadrado. En este caso sabemos que 2 multiplica a x cuadrado, por lo tanto a va a ser igual a 2. De la misma manera vamos a identificar el coeficiente del término lineal representado con la letra b. Esta multiplica a la variable independiente representado con la x y este tiene exponente 1, aunque en matemática no se escribe. Miramos acá en nuestra función f de x y vamos a observar que menos 12 multiplica a x. Luego, el coeficiente más fácil de encontrar es el coeficiente del término independiente representado con la letra c. Este representa al número 10. Muy bien, ¿para qué nos sirve identificar estos coeficientes? Para hacernos una idea previa de cómo será la representación gráfica de la parábola. Vamos a recordar un poco. Cuando a era mayor a 0, entonces la concavidad de la parábola era hacia arriba. Mientras que si a era menor a 0, entonces la rama de la parábola iba hacia abajo. ¿En qué situación nos encontramos? Vamos a mirar cuánto es el valor de a. Es igual a 2, es mayor a 0. Significa que estamos en este caso y este no podría ser. La representación gráfica tendría que ser una parábola. La representación gráfica tendría que ser una parábola con las ramas hacia arriba.
Otra cosa. También vamos a poder identificar el punto de corte entre la parábola y el eje de ordenadas. Las coordenadas de este punto eran 0, punto y coma, C. Acuérdate que 0 es el valor que toma X y es la intersección de los ejes coordenados. Es decir, que cuando X vale 0, la imagen va a coincidir con el coeficiente del término independiente representado con la letra C, que es igual a 10. Significa que ya tenemos o ya conocemos las coordenadas de este punto por donde pasará la parábola cortando al eje de ordenadas. Vamos a ubicar en el sistema de coordenadas cartesianas que ya tenemos por acá. Cuando X vale 0, que es la intersección, la imagen es 10. Contamos hasta 10 y acá sobre el mismo eje Y o eje de ordenadas, vamos a tener el primer punto. Ese valor 10 vamos a identificarlo como C. Ahora sí, vamos a calcular el eje de simetría. Para ello, vamos a utilizar la siguiente fórmula. X, B, lo voy a representar de esta manera, el eje de simetría, va a ser igual a menos 1 por el coeficiente representado con B, todo dividido 2 por el coeficiente del término cuadrático. Esta fórmula tenés que recordar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sustituir a las letras por cada uno de sus valores representados en la función f de x. Empezamos. xb va a ser igual a menos 1, que es una constante, por ¿cuánto era el valor de b? Menos 12. Todo esto va a ser igual o va a estar dividido por 2 por el valor de a, que era igual a 2. Bien, el numerador, menos por menos es más. 1 por 12 nos queda 12. Todo sobre 2 por 2 nos da 4. 2 entre 4 y nos da 3. El eje de simetría es el valor x igual a 3. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a nuestro sistema de coordenadas cartesianas, sobre el eje de las abscisas vamos a identificar dónde se encuentra x igual a 3. Acá identificamos que este es el valor de x igual a 3 y por ese punto del eje de abscisas vamos a trazar una recta punteada paralelo al eje de ordenadas. Y nos queda esta recta punteada que representa al eje de simetría pasando por x igual a 3 que ya calculamos previamente. Esta tiene que ser paralela al eje de ordenadas o perpendicular al eje de abscisas. La línea punteada es una línea imaginaria que divide la parábola en dos partes iguales. Muy bien, ya notamos por acá que el eje de simetría es igual a 3. Vamos a calcular la coordenada del vértice.